El doctor Walter Mataruco es coordinador de la sección Inmunología y Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Vamos a hablar de un tema central de debate en el mundo, el tapabocas. Doctor Mataruco, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, cuéntenos, el título de por sí del texto de ustedes es provocativo. ¿Qué pasa con la sensación de falta de aire? Bien, esto surgió en algunas publicaciones que yo leí donde el autor del análisis dice que además de que el barbijo nos protege y es hoy en día un adminículo, digamos, indispensable para nuestra vida, puede provocar en algunas personas dificultad respiratoria. Y ahí viene, digamos, un análisis en el cual puede haber tres situaciones diferentes. Por ejemplo, la más común es una persona que ya está enferma y tiene falta de aire antes, por supuesto el uso del barbijo lo va a empeorar. Por otro lado, la gente que no tiene ninguna enfermedad, como puedo ser yo mismo, por ejemplo, donde el barbijo en algunas situaciones, por ejemplo, el hecho de hacer 2 o 3 actividades al mismo tiempo, yo tomo el ejemplo, bajo del auto, agarro una bolsa con cosas y subo una escalera, probablemente cuando llegue arriba tenga algún tipo de concientización o dificultad en la respiración que por supuesto uno no va a tomar como una enfermedad. Y en el medio, el grupo más importante, es el de aquellas personas que quizás tengan una enfermedad cardiovascular o respiratoria leve, conocida, que no tengan falta de aire por su enfermedad y que al utilizar el barbijo este síntoma aparezca. Entonces ahí aparece, digamos, un poco lo que es lo provocativo del artículo, que dice, este síntoma aparece en esta gente y es invisible para el resto de la gente porque esa persona no se conocía con algún problema. Y ahí uno tendría que ver, en este caso, si esa persona requiere alguna evaluación médica para ver si tiene un empeoramiento de su enfermedad o no, o en la persona que desconoce tener alguna enfermedad, en el caso de que tenga dificultad respiratoria por el barbijo, debería hacer una consulta para descartarlo. Sí, claro. Ahora, el tema del barbijo, digamos, era una práctica cultural habitual en Asia, en Corea, en Japón, en la propia China. Esto ha tenido mucho que ver con la polución ambiental, probablemente venga de alguna etapa anterior. Hoy, bueno, después de un largo debate, el barbijo se ha impuesto, inclusive el principal referente de la cuestión sanitaria en Estados Unidos, Anthony Fauci, recomienda usar doble barbijo, y en la mañana del día de hoy la Autoridad de Transporte de Nueva York pide utilizar por lo menos hasta finales de junio doble barbijo cuando se viaja en el subte. Estamos hablando de la utilización del barbijo en ámbitos muy cerrados, ¿no? Correcto, o sea, lo primero que mencionaste es correcto. En principio, y sobre todo en Japón, se usaba el barbijo por la polución ambiental y a posteriori, después de varias epidemias que hubo, inclusive de algunos coronavirus que no son o de gripe, la gente se pone el barbijo para proteger a los demás. O sea, uno que sale por la calle con un barbijo puesto y los demás no lo tienen. Bueno, esa persona puede ser portadora de un cuadro gripal y en la cultura oriental es un modo de protección, si bien también la distancia social es un modo de, digamos, de respeto hacia las otras personas. Por otro lado, no leí lo del doctor Fauci, pero es muy probable que si tener un barbijo nos protege, tener dos nos protege mucho más. Por supuesto que en ese caso el doctor no se refiere al tema que estamos hablando, sino a gente que puede utilizarla. Así que, digamos, todavía no tenemos noticia de que eso sea mejor usar dos que uno. La realidad es que todos los estudios de la Organización Mundial de la Salud y estudios que se hicieron independientes acerca de si es útil o no utilizarlo, se refiere básicamente a que las personas que trabajan en la salud son los que deben utilizar los barbijos quirúrgicos y solo aquellos que trabajan con pacientes que eliminan secreciones o que las famosas gotitas de la respiración son aquellas que deben utilizar el barbijo llamado N95. Claro. Después uno ve en la calle mucha gente que lo tiene, que en realidad es discutible, porque el que está caminando por la calle solo tiene que evitar contactos
Claro. con personas que están más de 15 minutos, no con el que va caminando por la Claro. calle. Bueno, Pero bueno, ahí sí me permite, hay todo un tema, digo, lo vivido en términos personales, ¿no? Yo sí, siempre entendí la utilización del barbijo como una cuestión de proximidad con el otro o específicamente en ámbitos cerrados. Sin embargo, le han taladrado tanto la cabeza a la sociedad que la gente hasta va adentro del auto sola manejando con el barbijo puesto. Ni que hablar de esto, de que hay que usar barbijo para entrenar, por ejemplo, ¿no? En lugares cerrados, que en particular, bueno. bueno, sí, la pregunta. No, la pregunta es esa, ¿qué lógica tiene todo eso? Bueno, a ver, si uno va en su auto con personas que pertenecen a su grupo familiar, no es necesario utilizar el barbijo. El caso, digamos, típico puede ser el de un remisero o un taxista, que independientemente de tener una división en el auto, no sé si vos has visto que uno tiene una división, deben utilizarlo porque la persona que ingresa no es una persona conocida y está a menos de 1,5 metros. Y con respecto a lo de entrenamiento, lo que se aconseja es dependiendo de la distancia que esté de otras personas dentro de un gimnasio, por ejemplo, que no es lo mismo que al aire libre. Claro. Al aire libre, digamos, no, si uno está solo y guardando una distancia que por supuesto es mayor que la distancia social, son de 3 a 4 metros, no habría ningún problema. Claro. ¿Y qué pasa con los chicos? Con los chicos es lo mismo, o sea, lo único que se aconseja, al menos lo que yo tengo conocimiento, por supuesto yo no soy pediatra, pero tengo más o menos la referencia, es que los niños menores de 2 años pueden estar eximidos de utilizar el barbijo, pero no así los mayores de 2 años. Ajá. No, o sea que y en cuanto a dificultades en los niños, la verdad que yo no tengo nada leído al respecto porque no desconozco el tema, pero la realidad es que en los colegios y en todo, de hecho yo tengo un hijo que va a un colegio, tiene que usar el barbijo, excepto para comer. Claro. Bueno, sí, obviamente, ¿no? Ahí viene con... Porque si tuviera uno con un agujerito sería lo mismo que no tenerlo, ¿no? Obviamente. Sí, claro, sí, obviamente. No, bueno, es que es todo un aprendizaje de algo que evidentemente nos tiene atravesados mal, ¿no? Porque yo creo, sí. O sea, es una discusión, no es una discusión, sino que para mí lo novedoso del tema, que fue lo que me impulsó por ahí a escribir un poco lo que yo vi reflejado en una revista médica, Sí. es que algunas personas pueden sufrir por el uso del barbijo y esta disnea, esta falta de aire no es evidenciada por el resto de las personas. Además, personas que no están enfermas pueden estarlo si le aparece el síntoma y es un síntoma molesto, porque digamos, si vos haces la prueba de ponerte el barbijo y subir una escalera con una bolsa o hacer varias cosas a la vez, simplemente vas a sentir que tu respiración es consciente y quizás no sientas eso como una enfermedad. Pero la persona que realmente lo sufre y que consulta es realmente una dificultad. O sea, quizás está eso, digamos, como tema importante, ¿no? Una persona que no tenía ningún antecedente, la aparición de la dificultad respiratoria al usar el barbijo, siempre tiene que llevarlo a consultar para descartar la existencia de una enfermedad quizás leve, ¿no? Claro. Pero que puede pasar. Me piden acá que le pregunte, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud recomienda 1 metro de distancia y el Ministerio de Salud en Argentina pide 2 metros de distancia? No sé por qué, de dónde el dato, yo lo que tengo entendido es 1,5 metros y mayormente en muchos lugares te dicen 2 metros. La realidad es que nosotros, por lo menos en lo cotidiano, utilizamos 1,5 metros como distancia social y lo que se recomienda es 1,5 metros. Inclusive, por ejemplo, me ha pasado, digamos, el caso de personas que te consultan por estar en aislamiento por ser contacto estrecho, no por ser positivo. Esa persona puede estar con un familiar al aire libre a 3 metros. O sea, 3 metros es la distancia que es segurísimo, no existe ningún riesgo y ni siquiera se utiliza el barbijo. Menos de 2 metros hay que utilizar el barbijo y se recomienda 1,5 metros como distancia social. Esa es la que yo tengo, o sea, yo tengo leído de la OMS, Sí. Yo diría que 1,5 metros. 1,5 metros. Ahora, ¿qué ocurre, digamos, porque uno siempre intentando analizar efectivamente qué es lo que ocurre en la vida real, ¿no? Tenés que entrar a un establecimiento gastronómico, etcétera. Vamos a hablar de la gastronomía. Llegás, haces todo lo que tenés que hacer. Perfecto, listo, te sentás. ¿Qué distancia tienen las personas en una mesa?
¿Cuánto mide una mesa? ¿40 centímetros, 50? No, menos, claro. Hay mesas, las mesas más, puede tener 1,40 m, 1,5 m puede tener. A ver, acá yo creo que esto es lo que juega, es que las personas que van a ir a un restaurante pertenecen a un grupo que ya convive. El tema es que eso no se puede saber, pero la realidad es esa, porque vos te vas a sacar el barbijo y aunque tengas 1,5 m, no tenés barbijo, o sea, no mantenés las dos medidas de seguridad. En realidad, no sé si hay un fundamento. Yo he visto, por ejemplo, en España, al principio, después de la primera hora, que ponían inclusive cristales o acrílicos en una mesa, dividiendo 4 lugares, uno para cada persona. Acá eso no es obligatorio. Y a mí me ha pasado que vos vas a un lugar a tomar algo y, bueno, entras, te atiende el mozo con barbijo, vos con barbijo, y, bueno, cuando el mozo se va, te sacas el barbijo. No, la verdad que no hay, o sea, el fundamento científico es proteger todo lo que se puede, pero bueno, va a llegar un momento que uno se va a sacar el barbijo. La pregunta, Walter, y sé que es de imposible respuesta, ¿estamos actuando por predicamento científico o estamos actuando por miedo a lo desconocido, viendo cómo podemos hacerlo? No, o sea, a ver, el barbijo, aunque sea de una tela, digamos, cualquiera, ya protege porque frena las secreciones. Y el 1,5 m es la imposibilidad de que una gota de otra persona no llegue. Eso está científicamente probado y es la recomendación de todos los organismos internacionales, eso que dijimos. Dicen algunos 1,5 m, otros 2. Esa es la realidad. De hecho, digamos, uno trata de combinar medidas para disminuir al mínimo el riesgo. Nunca es cero, ni siquiera vacunado es cero el riesgo. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Walter, que tenga una buena jornada, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Bueno, a quienes escucharon es a Walter Mataruco. Él elaboró un texto, un documento. Esto tiene que ver, bueno, con lo que está pasando a nivel global, con los debates.